Buenas noches, bienvenidos a otra edición estelar de Costa Rica Noticias. Los saluda Ernesto Rivera. Y Ana Marta Arce. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Muy buenas noches, Ana Marta. Hoy una de las notas que traemos es que se presentó el último informe del Estado de la Nación y revela que la economía costarricense está en un momento de extrema fragilidad. Así es, don Ernesto, un informe que está bastante completo en muchas áreas de nuestro país, específicamente denomina la área o el sector economía del país como un sector frágil. Esto pese a pues, lo mencionado o informado ayer por el presidente del Banco Central, que decía que tiene 4 meses consecutivos de crecimiento la economía en nuestro país. Sin embargo, hoy el informe del Estado de la Nación nos dice que es una área bastante delicada la economía en nuestro país y todavía recalca nuevamente problemas detectados en el sector, por ejemplo, agropecuario, en el sector comercio también y en temas de desempleo. Esto es parte de lo que estaremos desarrollando el día de hoy. Sí, los investigadores señalan que es un momento completamente estratégico para el país y que las decisiones que se tomen, que la clase política tome en esta coyuntura van a tener un fuerte impacto sobre el estilo de vida y las condiciones de vida que tenga Costa Rica a futuro. Pero de inmediato vamos a ver nuestros titulares. Los cuerpos policiales del país iniciarán desde mañana jueves los operativos para fin y principio de año. Los delitos contra la propiedad serán prioridad. En la tercera entrega del reportaje Precarios en llamas, tragedias o bombas de tiempo, hablaremos de la posibilidad que tiene el Estado de otorgar servicios de agua y de electricidad a las personas que viven en asentamientos informales, pese a no tener los títulos de propiedad. La Sala Constitucional ordenó a Recope determinar cuál fue el verdadero impacto ambiental causado por un derrame de combustible en Siquirres en julio pasado, debido a una toma ilegal en el poliducto. Las pequeñas empresas del sector turismo contarán a partir de este 13 de noviembre con $50 millones en créditos para fortalecer hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tours. La senadora de la derecha boliviana se proclamó presidenta interina de este país. Con una ovación de la oposición, la nueva mandataria se comprometió a convocar a elecciones presidenciales. Esta noche en los deportes, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estará en Costa Rica el próximo lunes. En el último cuarto de siglo, Costa Rica se modernizó, pero no fue incluyente. Las brechas sociales, económicas, políticas y ambientales se ampliaron en este periodo. Así lo dejó ver el más reciente informe Estado de la Nación 2019. La Costa Rica del 2019 es muy distinta a la de hace 25 años. Hubo crecimiento y diversificación económica, pero con importantes puntos ciegos. Así lo concluyó el 25º Informe del Estado de la Nación 2019, presentado este miércoles. El documento señala que como país nos encontramos en una coyuntura crítica, en donde es necesaria una responsabilidad importante de todos los sectores y actores sociales. La Costa Rica del 2019 es muy distinta a la del 2000, a finales del siglo XX. Logramos tener, crecimiento económico, pero ese nuevo estilo de desarrollo tuvo puntos ciegos que no logramos resolver y que hoy están, afectando profundamente las posibilidades de avanzar. Nos diversificamos, sí, pero nos crearon dos economías, la economía moderna, con la minoría de los trabajadores, y la economía tradicional, para decirlo así. En detalle, el informe se divide, como es costumbre, en 4 capítulos: economía, social, política y ambiental. Así se distribuyen algunos de ellos. Calidad de empleo. Lo que está creciendo y cambiando en el país, igual que en otros países, es el mercado de trabajo mismo.
Por ejemplo, esas tipologías laborales en que existe dependencia económica, pero no hay una cobertura clara del marco legal, no hay seguridad social, no hay pago de impuestos, es lo que llamamos nuevas zonas grises en el mundo del trabajo, como por ejemplo la gente que trabaja en plataformas tecnológicas. Esto compromete, a falta de empleos formales, como dije, la calidad del empleo que está teniendo la gente que logra incorporarse a trabajar. Menos apoyo a la democracia. En este siglo, la reserva de legitimidad democrática que tiene el país en su población está en niveles históricamente más débiles. Eso es importante porque esa reserva es la que permite a un país sortear crisis, shocks internos y externos de varios tipos, como los que pueden estar enfrentando países como el nuestro y otros. Densificación de la GAM. La densificación no está aliviando el problema de movilidad, principalmente porque no se están planificando paralelamente un pensamiento de planificación urbana, de ordenamiento territorial que resuelva el problema de movilidad, sino que cada uno trabaja separadamente. Finanzas públicas. Es cierto que el país estuvo en un riesgo importante de no tener capacidad de cumplir sus compromisos financieros con las personas trabajadoras asalariadas, por ejemplo. Esto solo se levantó después de la aprobación de la reforma fiscal. Los investigadores además reiteran que la situación de Costa Rica es compleja y de pronóstico reservado, pero aclaran que en general no son datos derrotistas. Economistas consultados por Costa Rica Noticias coinciden con el reporte dado este martes por el Banco Central, según el cual la economía presenta un leve repunte a septiembre de este año. No obstante, advierten que la incertidumbre podría volver a principios del próximo año. El índice mensual de la actividad económica del Banco Central registró en septiembre un crecimiento del 2%. Para los economistas, el anuncio es favorable si se considera que los sectores con más crecimiento son el agrícola, salud y educación. Lo que tenemos que entender es que siempre enero y febrero, que es la cuesta, ahí es donde vamos a tener alguna incertidumbre, pero de momento, de aquí hasta diciembre, va a haber un repunte aceptable en esta materia. Sin embargo, el reporte señala que la construcción residencial se mantiene estancada debido a la dolarización en la venta de las propiedades. Para los expertos consultados, esto obedece a que la mayoría de las personas ha decidido contraer su consumo en este sector. Eso porque, bueno, la economía está extraoficialmente dolarizada y tanto casas como vehículos, pero en este caso en construcción se venden en dólares. La mayoría de personas que pueden tener acceso a estos créditos, pues han tomado medidas de contraer su consumo. Por eso es que ese sector de construcción se ha visto, digamos, estancado. Los dos especialistas concuerdan en que hay que mejorar la capacitación de la fuerza laboral actual, porque son las nuevas generaciones con títulos académicos los que están siendo más competitivos y encontrando mayor oportunidad de empleos y mejor pagados. Esta economía se puede ser competitivo con un título porque el mercado que está repuntando un poco más hacia el empleo mejor remunerado es el profesional juvenil, que tiene que sumar inglés para poder insertarse, y por ahí viene, digamos, este repunte. El índice de competitividad global señala que Costa Rica tiene una disyuntiva importante en esta área, y es que la actual fuerza de trabajo está relativamente mal calificada, y la potencial, la futura, las siguientes generaciones sí está teniendo una muy buena preparación. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que trabajar con la gente que tenemos hoy. En salud consideran que el repunte se explica porque muchas personas están acudiendo a la medicina privada para cubrir sus necesidades en lugar de ir a la caja. Un nuevo proyecto de ley establece penas de 8 a 15 años por el delito de robo de combustible. Además, se sanciona con una pena de hasta 8 años la comercialización de combustible subsidiado. El periodista José Enrique Cibaja nos informa desde la Asamblea Legislativa. Buenas noches, José Enrique. Buenas noches, Ana Marta, Ernesto. También a quienes están pendientes de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Así es, este acuerdo lo tomó hoy la Comisión Legislativa del Ambiente al aprobar un texto sustitutivo que contiene esas sanciones, por ejemplo, en el robo de combustible,
de los 8 hasta los 15 años, y luego también pues el transporte es de 3 a 6 años, y posteriormente estaremos ampliando acerca de lo que sería la comercialización también, que se está dando esa irregularidad, según advierten diputados de la Comisión del Ambiente, que es que combustible subsidiado, combustible exonerado de impuestos, que se cede a ciertos sectores, fundamentalmente en la pesca, también evitar la venta. Vamos a escuchar declaraciones de diputados como Erwin Masip de la Unidad Social Cristiana y también de Paola Valladares, quienes integran esta Comisión del Ambiente. Luego repetimos de la aprobación de ese texto sustitutivo. La pena mayor está para el robo propiamente y tiene un techo de 15 años. Bueno, algunos discutimos sobre si 15 años es bastante alto en función de la proporcionalidad de la pena, que esto hay que revisarlo. No obstante, ahí va a haber todo un debate. Por ejemplo, ese particular tiene una pena de 8 a 15 años. Bueno, es una pena considerable, ¿verdad?, en comparación, digamos, con otros tipos penales. Este viene a tratar de regular un poco lo que son los robos de hidrocarburos, ¿verdad? Esto que hemos estado viviendo últimamente, donde en todas partes del país se están robando el combustible y todos sus derivados a partir del poliducto de Recope. Entonces, con el texto lo que viene es a imponer multas por hurto, por trasiego, el que compre, un poco controlar eso. Solamente aprobamos el texto sustitutivo y se volvió a mandar a consultar con las modificaciones y las penas para ver la proporcionalidad de las mismas. Dos consultas fundamentales en este sentido son, por ejemplo, al organismo de investigación judicial y también al Ministerio de Seguridad Pública. Eso está pendiente, nos dijo el diputado Erwin Masip, para la próxima semana que se inicien este proceso de consultas. Este texto sustitutivo surgió luego de que el texto original, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa señaló que había exceso en lo que eran las penas de cárcel, entonces se adecuó un tanto estas penas de cárcel. Por ejemplo, en el transporte se dejó de 3 a 6 años, pero hablábamos acerca también del combustible que tiene exoneración, que fundamentalmente pues hemos escuchado lo utilizan los pescadores, y se presenta una irregularidad según el diputado Erwin Masip en cuanto a que se está comercializando este combustible. Entonces también en este proyecto de ley, en este texto sustitutivo, ahí se incluyen penas para estas acciones. El sector principalmente de pesca recibe combustible exonerado por parte del gobierno, pero no lo utilizan, sino que en un porcentaje muy alto lo comercializan. Incluso tenemos datos de que existen algunas gasolineras que lo reciben y lo comercializan para ganarse, digamos, un porcentaje en esa venta, el porcentaje, digamos, de la exención del impuesto. Entonces, bueno, estamos estableciendo una sanción rigurosa de 4 a 8 años para quienes estén recibiendo de forma ilícita este combustible. Bien, es parte entonces de este proyecto de ley que, repetimos, está ya en vías de que pueda llegar al dictamen en las próximas semanas en la Comisión del Ambiente. Los días miércoles en la Asamblea Legislativa se dedica a un espacio amplio, casi que toda la sesión, a control político, pero además también un espacio muy amplio a reformas constitucionales. Estaba previsto que se avanzara en la integración de comisiones, que voy a analizar algunas que ya han sido aprobadas su admisibilidad. Hoy lo que se integró es la comisión que analizará la reforma para el voto telemático. Y hoy también la diputada María Evita Monge, es legisladora de la Unidad Social Cristiana, insistió en que debe ser aprobada, por lo menos que se someta a la primera etapa de conocimiento del plenario, la reforma para que Costa Rica deje de ser un Estado confesional y se convierta en un Estado laico. Escuchemos parte de lo que nos dice al justificar esta reforma constitucional que ella presentó desde el mes de mayo. Esto no es un Estado ateo, que es lo más importante. Otros proyectos acá en la Asamblea Legislativa no han prosperado precisamente por ese hecho de que la gente ha querido sacar a Dios de la Constitución. Como lo dije en plenario, no está en un documento, Dios está en todo lado con cada uno de nosotros, pero sí la palabra de que hay que jurar por Dios o las creencias o convicciones, eso es lo importante, y creo que eso es lo que hace viable este proyecto. Debe iniciarse, repetimos, la etapa de lectura de esta reforma constitucional a los artículos 75, 194 de la Carta Magna, que es una propuesta de la legisladora social cristiana. Continúen ustedes con más en el estudio.
Perfecto, muchas gracias José Enrique Cibaja por el detalle de la información. Continuamos con otras noticias. Es que puertas giratorias es como se denomina el movimiento de personas en altos cargos en el sector público y privado. La fracción del PAC impulsa una ley que contempla más bien la inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cargos y multas de hasta 90 millones de colones si se irrespeta la regulación. Según la fracción del Partido Acción Ciudadana, los conflictos de interés han sido una constante en distintas administraciones de gobierno por el traslado de personas en funciones laborales entre el sector público y el privado, y esos movimientos se enmarcan en cargos de alta gerencia del sector financiero. La ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altas funcionarias y funcionarios públicos establece restricciones para frenar posibles conflictos de interés, riesgo de corrupción y el flujo de contactos e información sensible. Y este proyecto realmente pretende generar una amplia discusión nacional en función de la transparencia y la, anticorrupción de funcionarias y funcionarios públicos y su entrada y salida, especialmente puestos de alto nivel político. Quienes se mueven en esos altos cargos una vez que cesen labores durante 2 años no podrán laborar ni prestar servicios a título personal o mediante estructuras jurídicas en entidades privadas ni públicas si éstas están bajo el ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban. El texto propone que quienes incumplan esas restricciones reciban sanciones de hasta 200 salarios base, unos 90 millones de colones, y se les inhabilite para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el sector público e incluso los de elección popular por un periodo de 5 a 10 años, entre otras sanciones. La presidencia y vicepresidencia de la República, ministerios, magistraturas, Fiscalía General y Fiscalía Subrogante, Contraloría y Subcontraloría General de la República, Defensoría, Procuraduría General Adjunta de la República, entre otras. Pero ahí hay un ámbito grande de instituciones que yo creo que ha sido también un clamor popular de legislar en esta materia. Según la bancada del PAC, el tránsito inmediato de personas en el sector público y privado tiene restricciones entre organismos internacionales como la OCDE. Y a las 7:18 vamos a nuestro primer corte comercial. Quédese con nosotros, enseguida volvemos con más información. En la tercera entrega del reportaje Precarios en Llamas, Tragedias o Bombas de Tiempo, hablaremos de la posibilidad que tiene el Estado de otorgar servicios de agua y de electricidad a las personas que viven en asentamientos informales, pese a no tener los títulos de propiedad. Personas con y sin discapacidad disfrutan en el parque mientras un grupo de niños juega con una bola hasta que cae del otro lado de un muro. Las personas les ayudan a recuperarla derribando el muro. Costa Rica es un país que promueve la participación de las personas con discapacidad. Un lugar donde trabajamos por la igualdad de derechos y respetamos nuestra diversidad. Y donde vos y yo podemos contribuir para crear una sociedad libre de barreras. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS. Costa Rica necesita movilidad. Por eso en CONAVI nos comprometemos y avanzamos para mantenernos en movimiento con grandes proyectos para mejorar la vida de todos nosotros. Acceso de contenedores de Moín, Circunvalación Norte, Carretera a San Carlos, Puente de Lindora, Puente de Saprissa. Por eso agradecemos su paciencia. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Desfile Nacional de Boyeros, una celebración del valor histórico de nuestros territorios. Boyeros, carretas, bailes folclóricos y agricultores llenarán de color las calles de San José. Un recorrido desde el costado este de la Sabana hasta la Plaza de la Democracia. Acompáñenos a disfrutar de esta tradición, patrimonio intangible de la humanidad. Domingo 24 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Invita Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.
Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi soy pulpería en Cuadrante Surquí con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera, para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. Esto es una joya y un crédito. Disponga de dinero al instante con nuestro crédito sobre alhajas. Consúltelo aquí, Banco Popular. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. Y para mañana la cotización del dólar será de 577,98 colones para la compra y 584,69 céntimos para la venta. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. El IAFA se unió a la alerta emitida por el Ministerio de Salud sobre el riesgo para la población de consumir cigarrillos electrónicos. Estos vaporizadores han producido 37 muertes en Estados Unidos y fue a raíz de este reporte que las autoridades de salud locales emitieron una alerta sanitaria el pasado 11 de noviembre. Según una encuesta sobre consumo de tabaco aplicada en el año 2015 por el Ministerio de Salud, casi un 2% de los fumadores utilizaban estos dispositivos electrónicos. Estos cigarrillos son utilizados por los dependientes de la nicotina para dejar el vicio del cigarrillo convencional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no ha avalado estos aparatos para dicho fin, pues no existe evidencia científica que lo compruebe. Casi un 13% de los costarricenses padecen de diabetes. Este 14 de noviembre, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, los médicos instan a la población a llevar una vida saludable, bajar el consumo de azúcar refinada. La diabetes es una enfermedad que eleva los niveles de azúcar en sangre. Este es un mal crónico de larga duración y afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, al menos 447.600 personas de 20 años o más son diabéticas. Esto equivale a un 12.8% de la población. No obstante, los especialistas creen que un buen porcentaje de personas son diabéticas pero no lo saben. La diabetes puede causar enfermedades consecuentes como problemas cardíacos, ceguera, enfermedad del riñón, amputaciones de extremidades y accidentes cerebrovasculares. Para mantener una diabetes controlada se recomienda un monitoreo constante de la presión arterial y tener un plan de alimentación saludable basado en consumo de frutas y vegetales. También es de gran ayuda hacer una rutina de ejercicio de al menos 150 horas por semana y mantener el tratamiento al día, según lo indica el médico. La Sala Constitucional ordenó a Recope determinar cuál fue el verdadero impacto ambiental causado por un derrame de combustible en Siquirres en julio pasado debido a una toma ilegal en el poliducto. La refinadora deberá entregar a una asociación ambientalista en Limón un informe sobre el derrame de combustible que contaminó una toma de agua en Siquirres. Así lo ordenaron los magistrados de la Sala Cuarta en un fallo emitido el viernes anterior. La contaminación ocurrió luego de que delincuentes perforaron el poliducto para robar hidrocarburos. Hasta finales de septiembre pasado, la refinadora contabilizaba 571 daños al poliducto. Uno de estos, registrado en julio, fue el que contaminó la toma de agua potable de Laia en Siquirres y dejó sin agua a 7,000 personas. Eso motivó a la Asociación de Desarrollo para la Ecología de Limón a solicitarle a Recope el informe sobre el daño ambiental ocasionado por ese derrame. Como la refinadora no entregó el reporte, el grupo ambientalista acudió al máximo tribunal. Es que Recope concluya el estudio del daño ambiental y nos lo entregue para así también analizarlo con expertos y plantear soluciones. De acuerdo con la resolución de los magistrados, Recope cuenta con 2 meses de plazo para entregar el estudio donde se determine el daño ambiental ocasionado. Por supuesto, porque es que lo que ha sucedido normalmente es que la gente solo denuncia, pero si usted no tiene el costo del daño ambiental, usted no puede pedir la reparación del daño. La tarde de este miércoles, la oficina de prensa de Recope contestó a Costa Rica Noticias lo siguiente:
Con respecto a su consulta sobre el fallo arriba indicado, me permito informarle que Recope acatará lo resuelto por la Sala Constitucional y se entregará al recurrente el informe correspondiente dentro del tiempo establecido por la Sala. Y desde este jueves, oficiales de distintos cuerpos policiales iniciarán en todo el país con operativos de fin y principio de año. Control fronterizo, atacar los delitos contra la propiedad o la vida serán la prioridad. A partir de este jueves, todos los cuerpos policiales reforzarán operativos de cara al incremento de delitos que ocurren a fin y principio de año. A lo largo de estos últimos meses, los operativos se llevaban a cabo de 2 a 3 veces por semana. Ahora se harán todos los días. Y desde el 2 de diciembre se contará con la presencia de 200 oficiales más que vigilarán las calles de San José. Para estos operativos también se contará con el apoyo de la Policía Municipal y las cámaras de vigilancia. Esta operación se va a focalizar en ciertas franjas horarias y en algunos distritos y lugares a nivel nacional que hemos ya detallado de acuerdo al análisis criminal. Y además de ese grupo de trabajo permanente que va a estar en calle día a día, vamos a tener un grupo interdisciplinario de análisis que nos va a permitir estar día a día analizando la información que recojamos en calle, producto de esta operación, pero además de que nos puedan aportar la Policía Judicial, en este caso IJ y PCD, y además las distintas policías, para direccionar mejor las operaciones y ser más efectivos, que al final esta es una operación de prevención y control del delito. Ante un escenario complejo en los últimos días en las calles, los operativos buscan atacar los delitos contra la propiedad y contra la vida, así como también controlar el paso de migrantes o de productos ilegales al país. Según manifestó Michael Soto, ministro de Seguridad, esperan cerrar el año con menos homicidios que en el 2018. Sin embargo, enfatizó que desde agosto se han presentado varias escenas de este tipo, sobre todo por ajuste de cuentas, lo cual están tratando de controlar. En este momento llevamos 491 homicidios, la comparación del año anterior hasta este mismo momento llevamos menos 22 homicidios, lo que significa que todavía tenemos una diferencia que tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar, que en algún momento fue más amplia, ciertamente, pero recuerden que logramos tener una disminución entre el año 2017 y 2018 de menos 16 homicidios con mucho esfuerzo y trabajo. Como es habitual, si usted hace un análisis de los homicidios en los últimos quinquenios, en el últimos 5 años, hay una actividad que la denominamos nosotros mismos, que son explosiones criminales, es decir, hay momentos del año donde surgen un incremento en la actividad criminal. El objetivo de adelantar el operativo es poder erradicar las acciones delictivas. Fuerza Pública manifestó que aunque no existe un trabajo especial para erradicar la violencia doméstica, buscarán disminuir las cifras de estos casos. Asimismo, hacen un llamado a la población a denunciar, pues solo así se podrá controlar y actuar a tiempo. Las pequeñas empresas del sector turismo contarán a partir de este 13 de noviembre con $50 millones en créditos para fortalecer hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tour. Desde este miércoles, empresas afines con el servicio del turismo pueden acceder a una nueva opción de crédito coordinado por el Sistema de Banca para el Desarrollo, junto con la Cámara Nacional de Turismo. Los empresarios que podrán solicitar este financiamiento son los pequeños empresarios de hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tours. Hoy día el turismo, de acuerdo a los datos de la cuenta satélite, produjo en el 2016 8.2% del PIB. Y 8.8% de los empleos. Datos del 2016. Quiere decir que una actividad que ha seguido creciendo mucho más de lo que en este momento ha crecido la economía, estaríamos entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto. El monto disponible de la línea de crédito es de $50 millones destinado al fortalecimiento de las ofertas de servicio y la generación de empleo en el sector turismo. Dicho sector generó más del 8% del Producto Interno Bruto y proporcionó casi el 9% de los empleos del país. Estas condiciones, como veíamos ahí, al 3%, con estos periodos, con 3 años de gracia, genera pues, un crédito muy accesible, cómodo para impulsar esta actividad. Y en lo que ustedes vieron, puede ser en tour operadores, en hoteles, hostales, restaurantes, para tener capital de trabajo, etcétera, para todo el sector. Es decir, no solo beneficia a esa pyme, sino la competitividad de todo un sector. Entonces eso a mí me complace mucho.
Otro de los retos que tenemos, como dicen, para prevenir ser víctimas de nuestro propio éxito. Además, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó que ese es un campo de batalla que ha sabido ganar la guerra, pues viene creciendo desde hace 2 años. Y a continuación revisemos el estado del tránsito a través de cámarasviales.com. La primera imagen nos llega desde Taras de Cartago, en donde la circulación a las 7:30 es muy fluida, las condiciones de visibilidad son óptimas y el tránsito circula sobre pavimento seco. Ahora estamos viendo en pantalla Ruta 1, específicamente a la altura del Real Cariari. Como podemos observar, también hay bastante fluidez en la vía. También tenemos una visibilidad bastante buena y una condición de rodaje de pavimento seco. En la rotonda de San Sebastián las noticias no son tan buenas, la circulación es demorada, lenta y las condiciones del pavimento son húmedas. Finalizamos con la cercanía del Paseo de las Flores, específicamente, la entrada hacia Heredia. Como podemos observar en pantalla, hay bastantes vehículos en la vía, sin embargo, va con fluidez. También podemos tener una visibilidad bastante buena por las condiciones del clima y una condición de rodaje con pavimento seco. Les recordamos que a partir de las 8 de la noche nuestro director, don Ernesto Rivera, tendrá una entrevista con la investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales. Así que quédese con nosotros porque también vamos a ver en pocos minutos el último reportaje que nos trae nuestra compañera Eisel Chacón. Recuerde que también usted nos puede seguir a través de las redes sociales y opinar o hacer sus preguntas en este periodo de entrevista a través de Facebook como Costa Rica Noticias, en YouTube como Costa Rica Noticias también y en Twitter como @SinarNoticias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más información. La Sala Constitucional ordenó a Recope determinar cuál fue el verdadero impacto ambiental causado por un derrame de combustible en Siquirres en julio pasado, debido a una toma ilegal en el poliducto. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Gracias por continuar con la señal de Costa Rica Noticias. Lo tenemos en el set a nuestra compañera Eisel Chacón Cordero, quienes hoy nos presenta la tercera entrega de su reportaje
Precarios en Llamas. En esta ocasión, Intentando Cambiar es el nombre del capítulo. Eisel, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en equipo, de entrar a Precarios, de interactuar con la gente? Cuéntenos un poco. Gracias, don Ernesto. Buenas noches y buenas noches, Ana Marta, también. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Sin duda alguna es una experiencia enriquecedora. Precisamente ayer en la noche cuando llegué a mi casa, mi hermano me pregunta, Eisel, ¿cómo hiciste para entrar a esos lugares? Porque la gente considera que son bastante peligrosos y que no son de tan fácil acceso. Efectivamente, no se puede entrar así como así a un lugar de estos. Nosotros contactamos a Obras del Espíritu Santo, que fueron los que nos ayudaron inicialmente a hacer estos contactos con estas personas. Quiero mencionar específicamente a don William Rodríguez, quien es un colaborador desde hace muchos años en Obras del Espíritu Santo. Él fue el primer contacto que nosotros hicimos y la persona que nos ayudó a localizar a estas familias. Primero hicimos la investigación y previo a todas las entrevistas, un sábado nos fuimos en horas de la mañana a Obras del Espíritu Santo porque precisamente ese día tenían una actividad con los niños, las familias afectadas del incendio del Pochote. Ese día fue el primer contacto que yo tuve para conversar con estas personas, para conocer un poco más del panorama. Esto fue sábado. Al lunes siguiente, don William nos acompaña, entramos caminando hacia el Pochote. Como experiencia les cuento que yo tuve que uniformarme con los chalecos de Obras del Espíritu Santo, esos chalecos rojos que ellos utilizan, porque ellos sí son bienvenidos en estos lugares, principalmente por toda la ayuda que han brindado. Yo no podía entrar en primera instancia con mi camarógrafo Marco Millape, ni con nuestro productor de campo Brandy Rodríguez, que fueron quienes me acompañaron en todo el proceso de grabación. No podíamos entrar así como así. Teníamos que entrar primero de esta forma, conocer a la gente, conversar, explicarles qué era lo que queríamos hacer. Una vez que logramos ese primer contacto, pues ya ahora sí le dimos rienda suelta a la grabación. Buenísimo. ¿Qué vamos a ver en esta tercera entrega? La entrega de hoy se llama Intentando Cambiar. Hoy es la respuesta definitiva de las autoridades ante toda esta problemática que les hemos venido presentando a lo largo de estas dos últimas entregas. Tenemos respuesta por parte de Limas, tenemos respuesta por parte de autoridades de la IA y también tenemos un poco de respuesta por parte de bomberos. Ese pequeño cambio que se podría hacer por lo menos para prevenir una emergencia o un incendio de grandes magnitudes y ojalá, ¿por qué no?, frenar las muertes en emergencias de este tipo. Bueno, y a continuación, después del corte comercial, nos vamos a un corte comercial y regresando vamos a ver esta tercera entrega. Continúe con nosotros. Las pequeñas empresas del sector turismo contarán a partir de este 13 de noviembre con $50 millones en créditos para fortalecer hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tours. ¿Y vos qué harías? Para algunas personas pedir fotos de tipo sexual es como una prueba de amor o un simple juego. En todo caso debes tener mucho cuidado. No sabes dónde pueden terminar tus fotos. Pensarlo 2 veces. Recordá, si te quiere te respeta. INAMU, camino con vos. A las 2:30 de la tarde en nuestro espacio Arte 13, en 13, Costa Rica Televisión. Cuando cae el salario, se me va como arena en las manos. Pagaré esas deudas cuando gane el acumulado. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Unifico deudas con el Banco Popular. A Banca Fácil solo tengo que llamar, ir a oficinas o en la web del Popular. Banco Popular. En Sutel trabajamos para usted. Por eso creamos herramientas como los mapas de calidad, para conocer la cobertura y calidad de los servicios celulares en el país.
Entre a www.sutel.go.cr o descargue la aplicación Sutel Interactiva. Para utilizarlos, seleccione el operador, la tecnología móvil, el indicador de calidad y la ubicación en el mapa o utilice el buscador y conozca los resultados de las mediciones en su distrito. Sutel, telecomunicaciones para todos. En las dos primeras entregas del reportaje de Precarios en Llamas, Tragedias o Bombas de Tiempo, conocimos el riesgo en el que viven las familias que habitan los asentamientos informales. Hoy nos preguntamos, ¿tiene el Estado la posibilidad de otorgar estos servicios pese a no existir títulos de propiedad en los asentamientos informales? ¿Qué posibilidades tienen los habitantes de los asentamientos informales ante el acecho continuo de un incendio y sus condiciones de pobreza? Esas son las respuestas que le vamos a mostrar hoy en nuestra tercera entrega, el capítulo denominado Intentando Cambiar. Muchos de estos asentamientos en precarios no están solamente en el Valle Central o en la gran área metropolitana, sino que se han establecido en otros cantones del país, cantones que podríamos considerar que son, por ejemplo, ciudades intermedias, por ejemplo, Liberia, Esparza. Esto lo que hace es reproducir patrones donde las familias en condiciones de pobreza, o sea, que tienen ingresos insuficientes, que no tienen, por ejemplo, acceso al crédito, no tienen condiciones para comprar una vivienda, terminan ocupando lugares o viviendo en zonas, en lotes que no son aptos para vivir. Muchos de estos terrenos no tienen acceso a las condiciones adecuadas de agua potable, a electricidad, no tienen, por ejemplo, vías idóneas de transporte para entrar y salir de estos lugares. Vinimos a visitar la provincia de Punta Arenas. Nos encontramos en el asentamiento Santa Fe, ubicado en el sector de Bellavista. Este lugar es relativamente nuevo, no tiene más de 5 años de haber sido creado, pero los bomberos aseguran que sí han tenido dificultades debido a diversos factores, como lo es el acceso de la calle, también las instalaciones informales de este lugar. Don Olivier Salazar es representante del Cuerpo de Bomberos y él nos va a ayudar hoy con un recorrido para que ustedes conozcan cuáles son las condiciones que hay en este sector. Don Olivier, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son principalmente estas dificultades que ustedes han detectado a la hora de atender diferentes emergencias en este sector. Claro, Eisel, muchas gracias. Como usted puede observar, lo que es el camino no se encuentra en buenas condiciones, lo cual pues esto retarda en gran cantidad del tiempo de respuesta de nuestros vehículos hacia este sector. Adicional, pues tenemos lo que son las instalaciones eléctricas. Este tipo de instalación eléctrica se podría llamar acometida informal, como usted lo mencionaba, representa un riesgo. Los cables del tendido eléctrico estaban a pocos centímetros del suelo y las instalaciones en los postes fueron fabricadas con prensas de ropa y hasta anzuelos. Anteriormente, todos estos cables estaban aproximadamente a 2 metros de altura. Y entonces, en la entrada principal al asentamiento que usted menciona, cuando nosotros llegábamos teníamos que detener el camión y algunos de los bomberos tenían que colocarse sobre el camión y empezar a levantar cada uno de esos cables para poder hacer el ingreso hasta el lugar y atender la emergencia. Doña María y Melania son vecinas del asentamiento Santa Fe, ubicado en el Roble de Punta Arenas. Conscientes del riesgo de un incendio, ya acudieron a las autoridades, buscando regular las conexiones eléctricas y de agua. Aquí el ICE tiene parte de culpa y me van a disculpar los del ICE, ¿verdad? Que yo les hable de esta forma, porque el comité bueno de aquí del barrio ha ido a hacerle las sugerencias, ha ido a solicitar que nos apoyen, que nos pongan un cable y no importa por muy de bajos recursos que seamos, no se nos va a dificultar pagar una cuotita, ¿verdad? Nos gustaría tener una comodidad y estar tranquilos, ¿verdad? Al pagar luz. Entonces nosotros pedimos eso al ICE.
Los vecinos de La Carpio aseguran que ya agotaron las vías de acercamiento con las autoridades. Quieren regular sus servicios eléctricos y de agua, pero no pueden, pues ninguna de las viviendas está registrada ni cuenta con títulos de propiedad. El agua potable, este es el problema que hemos tenido aquí en La Carpio. No es de ahorita, es de hace muchos años que nosotros hemos insistido ante el Ministerio de la IA para que nos solucionen esa situación del agua. Pero el problema es que siempre lo que nos han dicho es negativamente que no hay agua. Son promesas que Acueducto va a venir, que iban a hacer esto, pero se ha ido, como digo, alargando. Ya son 19 años que yo tengo que vivir aquí y siempre he escuchado que por años que ya se nos iba a solucionar, pero se ha ido muy largo. No estamos dentro del plan director urbano porque sencillamente el IMA todavía no ha titulado estas tierras porque no tiene la capacidad, ¿verdad?, dentro de la ley para poder donar las tierras a X o Y personas. Nosotros, una de las cuales también es el agua potable. Agua potable aquí en la comunidad nunca ha habido. Nunca ha habido una solución concreta de cómo podemos mejorar el ordenamiento de toda esta situación que pasa en la comunidad. Para otorgar nosotros los servicios de agua, la casa o la vivienda o el terreno al cual se le otorga debe ser de un propietario. Que los precarios, por definición, la gente que vive en esos terrenos no tiene título de propiedad. Entonces es un tema que hay que resolver de alguna manera. Entonces nuestros reglamentos nos impiden darle agua a un terreno, digamos, donde no es el propietario el que está viviendo, el que va a consumir, el que va a pagar el recibo. Esos asentamientos en precario pues se realizan sin ningún tipo de norma técnica urbanística. Entonces los anchos de los pasillos, de las calles, si es que existen, las formas, eso va totalmente a contrapelo de cualquier norma técnica de urbanización. Entonces, el colocar tuberías, si se pudieran colocar tuberías en algunas partes, habría que empezar muchas veces por reformular y reacondicionar, ¿verdad?, o rehabilitar y rehacer en algunos casos algunas partes de los asentamientos. En el mes de septiembre ya quedó en firme la recepción de las calles por parte de la Municipalidad de San José. Esto es un hito sumamente importante porque en todos estos años de espera ese había sido quizás la barrera más importante para que las demás instituciones pudiésemos intervenir. Ya presentamos un primer bloque de 193 procesos de titulación que van de planos que van al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pasan al visado posteriormente de la municipalidad y el cual nosotros estaríamos esperando concretar para el sector de La Carpio, que conocemos como Prodesarrollo, en el primer trimestre del 2020. Nosotros tenemos siempre canales abiertos para la atención y siempre damos las debidas razones por las cuales hacemos o no hacemos una situación en particular, ¿verdad? Hay cosas que nos salen de nuestro control que definitivamente no podemos administrar, pero siempre que nosotros podamos vamos a estar ahí al lado de nuestros clientes porque a fin de cuentas nos interesa vender energía. Para eso fue creada la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Según los datos del Cuerpo de Bomberos, entre los años 2014 y 2019 se registraron 259 incendios en asentamientos informales o zonas vulnerables del país. El IMAS destinó al 30 de septiembre de este año casi 8.000 millones de colones en ayudas a las familias afectadas por incendios este año. Con ese dinero se podría habilitar una sala completa para servicio de emergencias en un hospital público y aún así sobrarían 3.300 millones de colones más para comprar casi 500 casas de interés social. ¿Podría el Estado darle solución de vivienda a todas las familias que viven en condiciones precarias y erradicar los asentamientos informales? ¿O será un ciclo de nunca acabar? El problema que nos genera o que complica las soluciones de los asentamientos informales es que se puede dar solución a por ejemplo, por poner un número a 200 familias que están en ese asentamiento. Entonces, dentro de 6 meses los trasladas a una opción más adecuada, ¿verdad? Un proyecto donde se construyó con bono. El problema es que hay otras familias también en condiciones de pobreza que
posiblemente vayan a ocupar esos asentamientos informales que fueron solucionados. ¿Podrá el AIA instalar conexiones formales de agua en los asentamientos, pese a no existir los títulos de propiedad que la ley exige? Hemos venido trabajando con Casa Presidencial, una directriz de punto de vista Casa Presidencial que nos permite resolver algunos casos. Tenemos una tipología de 8 casos que puede ser posible resolver, qué sé yo, cuando las calles no tienen ninguna infraestructura, cuando estas calles se pueden convertir en calle pública pero no tienen infraestructura, cuando tenemos de manejo de servidumbres, etcétera. Ahí ya hay una directriz que estamos trabajando que nos va a ayudar muchísimo, pero que no va a resolver el problema en su totalidad, sobre todo en zonas como Guapiles, Atenas, ciertas zonas de Guanacaste. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otra tragedia vuelva a repetirse? Usted, yo, sus amigos, sus familiares, mis familiares. Todos estamos expuestos a un incendio. No es algo que pasa solo en asentamientos informales. El mensaje de este reportaje es la prevención y la atención de los problemas, porque los ticos crecemos con la frase "a mí no me va a pasar". El tico cree que eso le pasa a otras personas en lugares lejanos, en condiciones precarias, pero los números no son tal. El año pasado murieron en Costa Rica 30 personas en un incendio y no muchas de esas fueron en precarios, la mayoría fueron en casas normales, digámoslo así, con servicios regulados, en donde lamentablemente pues o no habían 2 salidas para que las personas pudieran salir, o no habían algunos elementos básicos como un detector de humo, como un extintor, como una lámpara de emergencia, como una conciencia básica de lo que es un plan de evacuación, que si ocurre una emergencia, lo más importante es que todos se den cuenta y que todos salgan y que desde afuera se haga la llamada al 911 para que bomberos pueda responder. Nosotros queremos hacer pues un llamado a toda la población costarricense, porque es importante, independientemente de la clase social o de la zona, el barrio, la comunidad donde nosotros vivamos, realmente es muy importante que cada familia confeccione un plan familiar de emergencia, que sepan qué hacer en caso de que se presente algún siniestro, alguna situación en cada uno de sus hogares, sepan cómo salir, sepan a quién llamar, sepan a quién reportarse, dónde se van a reunir cuando salen de su vivienda, y con esto vamos a evitar pues lo que tratamos de evitar siempre, y es la pérdida de vidas humanas. Lo material en algún momento se llega a reponer, pero Dios quiera que no tengamos más pérdidas humanas este año y ojalá nunca más. Precarios en llamas, un reportaje doloroso y revelador. Eisel, usted quería agradecer a sus compañeros. Así es, don Ernesto y Ana Marta, ha sido un trabajo de varias semanas, de muchas horas de esfuerzo y dedicación, y por supuesto esperamos que los resultados hayan sido del agrado de todos nuestros televidentes. Un trabajo producido en conjunto por mi compañero Marco Villape, quien estuvo a cargo de todo el tema de la fotografía y también la grabación de las entrevistas, mi compañero Randy Rodríguez, quien fue el productor de campo, el realizador de ese reportaje, y también el editor, esta servidora, Eisel Chacón. También quiero agradecerle a algunas personas que nos acompañaron a lo largo de esta grabación, como lo fue don William Rodríguez, el funcionario de Obras del Espíritu Santo que ya les mencionaba anteriormente, también una vecina de El Pochote, Semi Rojas, que fue la persona que nos ayudó a buscar caso por caso y nos ayudó también a hacer el contacto con estas personas. Doña Alicia Áviles, quien es vecina de la Carpio, y ella fue la que nos ayudó también a contactar a todos los vecinos. A Cristian Campos, periodista de Punta Arenas, quien fue el que nos acompañó el día de la grabación en Punta Arenas y nos ayudó a conseguir los casos también en el asentamiento Santa Fe. También a don Jason Fernández, funcionario de la Municipalidad de San José, quien nos contribuyó con las imágenes de dron que le presentamos en estos reportajes. Eisel, nada más para finalizar, veíamos en el reportaje prácticamente el rostro humano de esta situación que va más allá de toda la emergencia que ha ocurrido, y eso es un reto también para muchas instituciones como por ejemplo el IMAS, que lo hablábamos en el transcurso de esta semana, que incluso no saben dónde es que se ubican las personas que están en condiciones de pobreza extrema.
Así es, Ana Marta, todo un reto definitivamente. Afortunadamente, como lo veíamos hoy en este reportaje por parte de las declaraciones de Juan Luis Bermúdez, el presidente ejecutivo de Limas, por lo menos ya hay una buena noticia para los vecinos de Acarpio, quienes a partir del primer trimestre del próximo año van a tener la primera titulación de 193 viviendas en el sector conocido como Prodesarrollo. Bueno, y sin más demoras, nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Para que los vecinos no tengan que ir tan lejos a buscar productos de canasta básica, para darles un servicio de comida a los trabajadores. Mi nombre es Juanita Varela Soto. Logré abrir mi soy pulpería en Cuadrante Surquí con el financiamiento de Banca para el Desarrollo. Para promover la inclusión financiera, para contribuir a la reducción de la pobreza. Banca para el Desarrollo. Financiamos y apoyamos proyectos con acompañamiento del INA. Contacte nuestros operadores financieros acreditados. La mujer revelada. Una real e impactante serie. Me casé con él y al año descubrí que era gay. Eran violentos porque eran alcohólicos. En el Mes Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia para la mujer es lo mismo, escasos recursos, medianos, altos, no importa. Muchas de ellas siguen viviendo situaciones de esclavitud. Los lunes a las 9 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. El banano y el plátano de Costa Rica están amenazados por un destructivo hongo llamado Fusarium raza 4. Está en Latinoamérica, pero debemos impedir que llegue al país. Si ataca las plantaciones, más de 200,000 familias se verán afectadas. La economía del país, todos. Si viaja a otros países, no traiga plantas, semillas, hojas o souvenirs de fibras vegetales. No visite fincas bananeras. Cuidemos entre todos las fuentes de trabajo. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Buenos días! Buenos días, niños. Ya está el desayuno. Buenos días, chicos. Gracias. Gracias. Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Popular Pensiones te presenta la tasa básica pasiva. Vamos de inmediato a ver el valor de la tasa básica pasiva para este miércoles. Ahí lo tenemos en pantalla. Según el Banco Central, se encuentra en 5.50%. Popular Pensiones te presentó la tasa básica pasiva. La senadora de la derecha en Bolivia se proclamó presidenta interina del país. Con una ovación de la oposición, la nueva mandataria se comprometió a convocar elecciones presidenciales. La senadora de la derecha, Janine Áñez, se autoproclama presidenta interina de Bolivia con el apoyo del ejército en un parlamento casi vacío con solo los diputados de la oposición. Se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. La vicepresidenta del Senado asumió el cargo con los aplausos de la oposición, única fuerza presente en el Parlamento boliviano. Senadora desde 2014, se ha caracterizado por los ataques al indigenismo y la exhibición de simbología cristiana. Entró en la sede de la presidencia del gobierno con una Biblia de gran formato y se define como provida y profamilia. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios, aseguró desde el balcón del Palacio de Gobierno en La Paz. Deberá convocar elecciones en un máximo de 90 días.
En una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Washington, la embajadora mexicana calificó de golpe de Estado la situación en Bolivia. El embajador de Estados Unidos reconoció a Áñez como presidenta interina de Bolivia. Rechazamos esa ridícula afirmación de que la anulación legal de unas elecciones fraudulentas es de alguna manera un golpe de Estado. Observaríamos que el expresidente Morales realmente renunció. Además, si alguna vez hubo una amenaza a la democracia, esa fue realizada por el gobierno boliviano dirigido por el expresidente Evo Morales. Consideramos que las presiones que Evo Morales recibió por parte de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del país configuran elementos de un escenario de golpe de Estado, lo que México rechaza categóricamente. Evo Morales llegó a México tras un tortuoso viaje desde Cochabamba, en donde el ejército boliviano rodeó el aeropuerto poco antes de despegar el avión. Perú negó al avión mexicano permiso para repostar y Ecuador prohibió que sobrevolara su espacio aéreo. Morales insistió en ser víctima de un golpe de Estado. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Ejército y policía aseguran estar desplegados para evitar desmanes y actos vandálicos. El ejército confirma que apoyará a la policía en las calles. Grupos vestidos de civil y armados han asaltado propiedades de miembros del partido del presidente derrocado. Pasamos al ámbito nacional nuevamente a nuestra sección Animales en Libertad. Es familia de los lobos y los zorros, pero se parece más a un perro. Le hablamos del coyote, un animal muy adaptable que, pese a ser exclusivo de Norteamérica, poco a poco se va trasladando hasta el sur del continente. A simple vista parece un perro, pero se trata del coyote. Es un mamífero de apariencia similar a la de un lobo porque son de la misma familia, pero es mucho más delgado y cuenta con orejas más largas, estrechas y erguidas que se muestran grandes en relación con el tamaño de su cabeza. También es familia del zorro y su principal característica es su aullido nocturno. Es un animal muy adaptable a cualquier hábitat, aunque inicialmente solo se encontraba en Norteamérica. Existen investigaciones que demuestran que poco a poco se ha ido extendiendo hasta Sudamérica. En promedio, los machos pesan entre 8 y 20 kilogramos y las hembras de 7 a 18 kilos. La longitud de su cuerpo es aproximadamente de 1 metro o 1,35 centímetros. El coyote tiene un hocico estrecho y su espesa cola mide cerca de 40 centímetros. En la base dorsal se sitúa una glándula de olor. A diferencia de los perros domésticos, generalmente mantiene su cola caída cuando corre o camina. Sus pequeños ojos muestran un iris amarillo y pupilas redondas. Camina apoyándose en los dedos de las patas. Su cuerpo está recubierto con un denso y corto pelaje de colores que varían según la región de donde provenga. Por lo general es marrón grisáceo o rojizo con partes blancas y negras en ciertas áreas y blanco en la región inferior del cuerpo. Las poblaciones del norte tienden a contar con un pelaje más grueso, en tanto las del sur suelen tenerlo más corto y más claro, similar al color de la arena en la playa. Magnífico ver a los coyotes en libertad. Un animal que es todo un migrante desde el norte del continente, se ha ido extendiendo hacia el sur. Lástima que ha tenido muy mala prensa. Así es, la mayoría de la población costarricense yo creo que les tenemos cierto respeto, cierto temor por el peligro que a veces representan, pero sí bastante bonito. Y lo más importante de estas secciones, don Ernesto, es poder conocer también y apreciar la variedad de especies que habitan en nuestro país y a veces las desconocemos. Así es, Ana Marta.
Bueno, a ser las 8:02, vamos a hacer una pausa, pero antes queremos recordarles que en pocos minutos estará con nosotros y con nuestro director, don Ernesto Rivera, Natalia Morales. Ella es investigadora del Estado de la Nación y viene para una entrevista a profundidad sobre esta última entrega del reportaje de nuestra compañera Eisel Chacón. Así que quédese con nosotros y también le recordamos nuestras redes sociales. Si usted tiene alguna inquietud o alguna pregunta por hacer durante esta media hora, lo puede hacer a través de Facebook como Costa Rica Noticias, en YouTube también como Costa Rica Noticias y en Twitter como @SinarNoticias. Situación de peligro. ¡Cuidado! Cuando transites como peatón, es mejor usar dispositivos electrónicos para estar alerta. Tienes que parar y mirar a ambos lados 3 veces. Y siempre guarda la máxima distancia de la línea del tren. Compartí este consejo con tus amigos. Misión cumplida. Hagámonos visibles y prevengamos accidentes. Un mensaje de Brigada Vial y COSEB. Te encontré tan triste y sola que te hablé, te dije bromas, te tomé de la mano con calor, caminamos hacia el sol y tu risa fue la mía. Tendrás amor, siempre tendrás amor, yo te daré amor. Televiaje, los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Te acuerdas de niño cuando te aprendiste nuestro nombre? Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Como ves, la última A no tiene significado propio. ¿O sí? Para mí, si tuviera que darle un significado a la A, sería apoyo. Para mí significa acompañamiento. Para nosotros significa asistencia. Queremos significar mucho más para vos. Por eso vení a recibir nuestros servicios en cualquiera de nuestros centros de atención. IAFA,